buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa 9 de enseñanza judicial. Vamos a iniciar con la presentación de Francisco Martínez Herrera. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Filosofía de la Ciencia, también por la UNAM, con especialización en el área Filosofía de las Matemáticas y Lógica de la Ciencia. Es doctorando en la investigación del estudio formal y didáctico del razonamiento jurídico normativo. Adelante. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias por venir. Quizá esta presentación resulte un poco curiosa, un poco extraña, pero la motivación principal es desarrollar básicamente algunas herramientas formales acerca del análisis de casos, en especial de resoluciones jurisdiccionales, y la idea es aplicar sistemas formales al estudio del derecho, sobre todo al análisis normativo. En particular, si alguien de aquí tiene conocimiento, de lógica formal, en realidad esa es la visión de las cosas en este caso, y nos basamos en una versión especial de lógica modal, ¿ok? Si no la conocen, no es problema. La forma en la que voy a tratar de motivar esta plática es hablando un poco de la metodología de parte de mi investigación doctoral, ¿no? Entonces, esta plática pues tiene este nombre, y ustedes quizás se pregunten, ¿y qué es la dialógica? ¿Con qué se come? ¿Qué significa, no? Y entonces, ese va a ser el objetivo de esta plática. Como son 15 minutos, simplemente verán algunas diapositivas y me las voy a saltar, pero la intención de que existan esas diapositivas es en el sentido de que hay trabajo, detrás ya elaborado. ¿Ok? Entonces, trataré de explicar estas bases metodológicas para el estudio didáctico de disputas jurídico-normativas, y para eso voy a argumentar sobre todo por qué es importante para, un análisis judicial, la versión dialógica de la lógica, y cuál es la visión de esta perspectiva. Esta perspectiva es una herramienta más dentro de muchas que tienen los jueces para analizar los casos. En particular, queremos abstraer algunos de los razonamientos que, en particular, la mayoría de los jueces o algunos de ellos aceptan como racionales. Y queremos distinguir las cosas que son racionales de aquellas que no. Porque, por ejemplo, un connotado juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Holmes, decía que la lógica no es la vida del derecho, sino que es la experiencia. Y es famoso él por haber construido una especie de teoría en donde decía que los jueces son irracionales. Entonces nosotros tomamos postura y pensamos que los jueces no son, ilógicos en ese sentido, y que utilizan diferentes herramientas lógicas. En particular, pues yo me enfoco a alguna de ellas, ¿no? Entonces, esta plática estaba dividida en general en tres, pero la parte primera y la parte tercera es las que voy a tratar. La segunda parte, básicamente, me la voy a saltar. Entonces, propongo analizar una manera de representar diálogos o disputas jurídicas. ¿Y qué son los diálogos jurídicos? Pues simplemente es una forma de concebir las disputas entre asistentes a un foro jurisdiccional. Y esto es bastante evidente y existía desde tiempos antiguos. Desde la edad medieval, la lógica se originó en cierto sentido a través de la retórica, a través de una persona que proponía una situación, había una discusión en torno probablemente a derechos o a alguna facultad que se exigía, y había otro oponente u otra persona que iba en contra de esto. Y uno de los problemas es decir, las disputas jurisdiccionales son ejercicios racionales en donde la lógica formal, sobre todo, tenga un papel. Y la respuesta es complicada, pero pues seamos sistemáticos, ¿no? Preguntémonos por qué sí podrían ser ejercicios racionales y por qué no, aunque suena un poco como un juego, ¿no? Pero esto es muy importante para motivar el uso de lógicas formales. Entonces, si es que lo son, debemos de decir que algo racional se puede estudiar de manera rigurosa, ¿ok? Entonces, por otro lado, si no son ejercicios racionales, quiere decir que la tarea jurisdiccional, la tarea de los jueces, pues es bastante libre.
Y entonces ahí, siempre que me encuentro a mis amigos jueces o algunas personas que están dentro de, digamos, de estos ámbitos, yo recibo diferentes opiniones. Por ejemplo, en una escuela en la que ingresé a dar clases, un maestro que ya tiene alrededor de 30 años educando a los jóvenes, me decía que él creía que los jueces hacían lo que ellos querían sin más o menos palabras. Es decir, tú puedes decidir de un caso lo que tú quieras. Y eso me parece bastante sospechoso o problemático. ¿Okay? Lo que yo necesito para fomentar mi investigación o defenderla es que hay partes, ¿no?, del ejercicio jurisdiccional en donde se ve claramente un argumento válido, un argumento inválido. Es decir, la lógica juega. Son digamos, partes solamente de las decisiones jurisdiccionales las que tienen una representación, pues, lógica. Y eso tiene que ser, si es que es parte de la lógica, susceptible de análisis riguroso. ¿Ok? Entonces, es posible que al menos en parte las disputas jurisdiccionales sean sujetas a un análisis riguroso. No estoy diciendo que lo sean en todo, sino solamente algunos fragmentos de ellas. Es más, distinguir aquellos fragmentos que son racionales nos van a ayudar también, por un argumento contrario, a distinguir aquellas que no son racionales, sino que vienen, digamos, de otros ámbitos. ¿Ok? Creo que sí es importante esto porque tiene algunas relaciones con estas partes de la teoría jurídica que están mencionadas al final. La teoría de la argumentación, la ponderación, etcétera. La fundamentación, motivación y evidencia son, por ejemplos prístinos de ejercicios racionales. Cuando nosotros recibimos algún mandamiento judicial de presentarnos ante alguna autoridad, está basada en una fundamentación y en una motivación esenciales. Y la fundamentación no solo es aludir a la norma, digamos, al texto positivo de un código, sino que tiene que ver con alguna especie de justificación normativa. Por otro lado, las evidencias tienen que ver con la comprobación, al menos de hechos, se puede entender de muchas maneras, pero digamos, algunos hechos deben de haberse comprobado en foro y eso también es racional, ¿no? En particular, lo que tratamos de hacer en el ámbito formal es aislar estas nociones de justificación normativa y justificación fáctica. ¿Cómo las entendemos? Puede ser de muchas maneras, pero imagínense que es una especie de abstracción. Cuando digo yo que he encontrado que alguien ha hecho un delito, a veces me remito a que en el lugar se encontraron algunos fragmentos de sangre, y esto nos remite a pruebas de ADN, y esto es lo que yo llamo justificación fáctica. La justificación normativa, en cambio, es una basada en algunas normas positivas que me remiten a ello. ¿Ok? Entonces, la visión dialógica es más o menos pues tratar esta herramienta formal, y la relación dialógica simple y llanamente se basa en tener, digamos, algunos agentes participantes de una discusión. El primer agente sería el proponente de alguna tesis, alguna expresión que se va a poner a discutir, y el agente 2 es el oponente, digamos, el que va a tratar de verificar si hay cuestiones racionales en lo que dice el proponente. Y el agente 3 sería como el tercero en interpartes, como lo sabemos, aquel que está verificando la situación y se pone en un papel distinto y superior al de las partes, y es el juez o el observador. Y la herramienta, digamos, que propongo es que el juez tenga una especie de recurso, una herramienta formal que le permita aislar ciertos razonamientos que los jueces, los abogados y, digamos, demás personas estudiosos del derecho discuten. Y entonces vamos rápidamente a saltarnos mucho de lo que yo hago, pero lo que quiero es que vean, digamos, la operatividad de la dialógica. Entonces, en cierto sentido, lo que queremos es hacer algo muy básico, y ponemos una tabla, y esto va a representar con P, digamos, la participación del proponente, y con O la participación del oponente. Las letras en griego arriba, digamos, simplemente es para distinguir el tipo digamos, de agente o el tipo de acción que se está realizando. ¿Ok? Entonces, en la columna de P tenemos pues la tesis, ¿sí?, que es lo que se está poniendo a discusión. Y la idea es que el oponente va a tratar de atacar de cierta manera o retar esta proposición, por decirlo así. Entonces, la idea es que si está argumentando lógicamente, nosotros vamos a tener un concepto que es la estrategia ganadora, que es algo así como que el proponente pudo defender
bajo ciertas reglas lo que está proponiendo. Y este concepto tiene que ver con la teoría de juegos, por si, digamos, alguien tiene esa duda, sí está relacionado y, digamos, esa es una parte interesante de este asunto. ¿Cómo funciona esta situación? Digamos que la tesis es que alguien quiere probar que efectivamente un racionamiento condicional llevó de unos ciertos hechos acerca de un acto a una sanción normativa, lo que conocemos como el silogismo clásico, ¿no? Lo que hacemos es que tomamos eso por una tesis, le damos una cierta forma lógica y el oponente va a, digamos, a atacar esa situación, va a responder a ella y el proponente, después de que ataca, digamos, el oponente, y eso está representado con este símbolo, digamos, de cuestionamiento, después de que ataque el oponente a la tesis, entonces el proponente va a responder. Esa es la idea principal. También, el proponente también participa en esta situación, pudiendo hacer contraataques. En algunos casos, lógicamente hablando, digamos, no se concede nada, sino que a veces se requiere verificar la estructura de la otra proposición. Esto suena un poco extraño, pero la idea es que lógicamente existen maneras muy específicas de aislar justificaciones fácticas y justificaciones normativas con respecto a las relaciones lógicas que siempre hemos conocido. Y esto lo podemos hacer de una manera en la que obtenemos mayor expresividad, que es un concepto lógico muy particular. ¿Ok? Y entonces existe la operatividad dialógica en cuantificacional, en lógica cuantificacional, que es lógica de primer orden, y eso está muy bien definido. Mi propuesta es utilizar este sistema, que es lógica de justificaciones, producido en 2008 por Artemov, y lo que se hace es aislar un elemento nuevo de la teoría filosófica digamos, del conocimiento, donde la justificación es este elemento que decía ya Platón que existía, ¿no?, al hacer proposiciones. Las proposiciones no solamente son contenidos verdaderos o falsos, las proposiciones tienen asociadas justificaciones o razones para afirmar lo que se dice. Atienza, por ejemplo, es famoso en la teoría de la argumentación porque le interesa hablar de las razones del derecho. Y la pregunta es, ¿ha habido gente que ha tratado de formalizar esto? Y la respuesta es en parte sí. Son muy especializados, Achurrón, Buliguín, Navarro, etc. Mi propuesta es dar una solución a eso. Y la solución es a través de este recurso que no suena tan didáctico como parece que estoy diciendo que lo es, pero sí lo es porque la idea es que en lugar de ver, digamos, puras proposiciones, tú tengas una especie de reglas fáciles de leer, en donde tú veas de alguna manera la abstracción de las justificaciones fácticas y de las justificaciones normativas. Y de lo que estamos hablando en particular es que existen algunos resultados y el objetivo es, por ejemplo, hacer algo como lo que se hizo en 1997 con un demostrador automático, pero la diferencia es que podemos aislar, digamos, las justificaciones que se están arguyendo en el foro. Ejemplos específicos, perdón que me salte de esta manera, pero tengo muy poco tiempo y pensé que iba a tener más. Pero la idea es que nosotros apliquemos esta situación a decisiones como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, ya sé que no tenemos tiempo para leerlo, pero la idea era hablar de una sentencia del tribunal brasileño, el Tribunal Superior de Justicia, en donde le dicen básicamente a un juez que no tiene razón al haber argumentado que Google debería de quitar de su servicio de búsqueda un hipervínculo que hacía referencia a una nota periodística en donde lo acusaban a este juez de haber pues cometido básicamente algunas triquiñuelas, digamos unos fraudes, ¿no? Y la idea es que la Corte Interamericana dice que después argumentó que esa situación era violatoria de derechos y argumenta estos 3 puntos que están aquí. Dice que esas acciones de eliminar los hipervínculos de este juez violentan de alguna manera los derechos de acceso a la información.
Y entonces la idea es que la Corte Interamericana, por un lado, utiliza argumentos que de cierto tipo son puramente normativos, mientras que los jueces, mientras que el Tribunal Superior de Justicia argumentó más bien una cuestión técnica, una cuestión fáctica. Es decir, era una cuestión, digamos, de operatividad técnica que, digamos, la intervención a Google para que quitara ese hipervínculo. Entonces, digamos, la idea básica es que existen dos tipos de justificaciones que siempre han existido en el derecho y que de cierta manera interactúan entre sí de manera lógica. A eso yo le aplico una función. Y eso es la novedad del asunto, que el viejo silogismo que nos vendieron los abogados es correcto en cierto sentido, que cuando ellos dicen que para toda X hay una X relacionada a un supuesto fáctico, esto tiene relación con una consecuencia que es normativa. Pero el problema es que no tenían las herramientas formales para explicar eso, sobre todo con argumentos del tipo Hume, que decía que es una falacia derivar una premisa normativa, digo, más bien una conclusión normativa de premisas fácticas. Entonces, la idea es dar una nueva visión de esas cosas y, digamos, la ventaja es que ahora tenemos más herramientas formales, como esta lógica de justificación, comprendemos mejor lo que está pasando en la lógica modal y en lógicas etiquetadas, ¿no? Entonces, es una versión muy técnica, pero, bueno, espero que se haya entendido la intención, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Martínez Herrera por su tema. Me gustó muchísimo la mesa, los felicito. No se limitó a enseñanza judicial, pero creo que fue mucho más interesante porque escaló a lo que podría llamar enseñanza institucional. Cuando pensamos en problemas de enseñanza, pensamos en las universidades, pero nos hace falta capacitación en las instituciones. Y aquí se tocaron muchas cosas que por mi experiencia personal también me han llamado mucho la atención, ¿no? Básicamente lo que dice José Manuel en el ámbito de los derechos humanos, yo fui asesor de 2 presidentes de la CNDH, y con Jorge Madrazo hicimos algo muy interesante, creo que es a lo que te referías, elaboré un manual de calificación de hechos violatorios de derechos humanos. Eso lo generamos con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La idea era tener una estandarización semántica de los términos de derechos humanos y en cada país poder ir bajando a través de estrategias de arborescencia semánticas la conexión con el derecho positivo correspondiente. La idea era acotar los problemas que has referido precisamente. Poder generar eso en términos, convertir los términos en campos de bases de datos y poder generar modelos a nivel de toda la región latinoamericana, porque lo sé iberoamericano más bien, que nos permitieran entender qué estaba ocurriendo en la región. El proyecto iba muy bien, teníamos un sistema de información integral de gestión automatizada que incluía tanto control de gestión con un sistema START de IBM, en el que se hacía el seguimiento automatizado de los expedientes. Desarrollamos mecanismos de procesos industriales, pero llevados al diseño del proceso jurídico. Y uno de los módulos era un sistema inteligente, un sistema experto de ayuda a la toma de decisiones. Iba muy bien, pero ¿qué pasó? Pues que llegó Rocati y desapareció todo. No supimos dónde quedó todo ese esfuerzo, no supimos qué quedó con el software ni con las plataformas, pero ojalá haya un esfuerzo de ese tipo y si en algún lugar de las bodegas se encuentra eso, se pudiera rescatar ahora en esta nueva gestión de la CNDH. Es un ejemplo de cómo pretendíamos capacitar con base en los problemas que estábamos encontrando al respeto a derechos humanos y se perdió totalmente. Te suscribo completamente tu esfuerzo. Recuerdo que al principio había quienes llegaban y decían, oigan, el derecho a la vivienda es un derecho humano, ¿verdad? Pues no tengo dinero para comprar mi casa, ¿no? ¿Podemos ustedes gestionar un préstamo? Muchas de las percepciones acerca del no cumplimiento de derechos humanos tienen que ver con problemas semánticos. Cómo no había una estandarización acerca de cómo entenderlos. Me gustó también lo de Juan Carlos, me gustó muchísimo. Yo he tenido la ocasión de dar clases en Congreso. Te mandan a los asesores. Los asesores te dicen, qué padre, 3 puntos, ojalá nos hicieran caso. Porque lo que suelen pedir los legisladores es, oye, necesito dar un discurso sobre la fecha fulana de tal, hazme un discurso que me haga quedar bien, efemérides, etc. Y hay muchos retos, hay muchísimos retos. Tienes el reto de la diversidad de los agentes,
de la falta de su capacidad cognitiva para poder modelar los problemas y tomar decisiones y discutir acerca de cuál puede ser la convergencia de decisión de los que se debe tomar en un momento determinado, los intereses partidistas, la disciplina partidista, pero qué bueno que lo tocas porque es un punto que es absolutamente ignorado. Y bueno, Víctor, me gustó muchísimo también lo que presentaste, sería muy interesante contrastarlo con lo que nos dijeron en la ponencia magistral. Entonces, bueno, estamos en una universidad, habría que contrastar los conocimientos, ¿no? Por una parte, nos presentaron que tomaron en cuenta la opinión de todos los operadores jurídicos, todos los dueños de procesos. Y por otra parte, tú nos enseñas que cuando tomas en cuenta lo que dicen los dueños de los procesos, te están diciendo que todo lo que les están dando no tiene que ver con lo que ellos hubieran dicho. Entonces, sería muy interesante una contrastación en ese sentido. Lo de los títulos nobiliarios también me gustó mucho. En algún estado de la República de cuyo nombre no quiero acordarme, se aventaron la puntada de ser una universidad judicial para dar doctorado. ¿Dónde hay una universidad unidisciplina? Y no solamente unidisciplina, sino unimateria. Entonces tienes que efectivamente hay mucho de simulación en la asignación de los títulos nobiliarios, ¿no? Y además, ¿de qué me sirven a mí doctores que están pensados para investigar si no los canalizó a la investigación? Frecuentemente te encuentras en la capacitación judicial cuando les preguntas por sus temas, pues yo quiero presentar un proyecto de reforma legislativa acerca... Señor, usted tiene una cantidad de problemas interesantísimos en su experiencia judicial y no los está orientando para investigar al interior de la institución. Está pensando en otras cosas que le corresponden más bien a los parlamentarios. Sí, creo que hay muchas cosas, muchos ajustes que realizar ahí. Y me gustó muchísimo. Ojalá en la tarde venga Norma, como quedó para protocolo compartido, y le podemos preguntar, a ver, Norma, ¿qué hay algo que hizo Víctor que como que no empata? A ver, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ¿hacemos un seminario? ¿Qué hacemos? Queríamos hacer algunos comentarios. Referente a la de Víctor Luis, tenemos la experiencia en Cuba de haber sido encargado de la capacitación en el Ministerio de Justicia. Y recordamos con mucha apremio este tema porque se trató en un momento dado de hacer lo que enunció el amigo Víctor Luis, referente a estandarizar las maestrías, estandarizar las especialidades, en fin, crear especialistas y maestros para darle una connotación, digamos, académica a una institución, más que para buscar soluciones prácticas y soluciones muy ad hoc a cada institución. Esto nos llevó a nosotros a hacer un análisis a través de un levantamiento de las necesidades de aprendizaje, tanto individuales como grupales. Esto sí ya no es mío. Efecto especial y todo, ¿viste? Qué bueno quedó. Entonces, ¿puedo continuar? En ese momento hicimos esas precisiones y nos dimos cuenta que no siempre coinciden, como es lógico, las necesidades individuales con las necesidades colectivas o grupales. Y tratamos de hacer un ejercicio donde tratáramos de lograr esa brecha, hacerla más reductiva, es decir, lograr lo más posible, que es difícil, hacer coincidir las individuales con las grupales. En realidad, esto nos llevó a que muchas personas que tenían el espíritu de titulares, como decía, de nobiliarios, como decía el amigo, bueno, se vieran frustrados porque realmente en ocasiones no es la necesidad de la institución, no es crear un gran grupo de maestros, un gran grupo de especialistas, un gran grupo, no, es precisamente acercarlo a las soluciones clave que cada una de las entidades, porque para eso se hizo un ejercicio de dirección estratégica en cada entidad, para determinar cuáles eran las necesidades claves. Y con esas necesidades claves, pues se desarrollaron los planes de capacitación. Esto nos permitió, bueno, establecer la reproducción múltiple, que es un ejercicio que la doctora que dio como la magistral nos refirió, y tuvimos que implementar
Esto porque, se imaginarán, son cientos y cientos de educandos o de expectativas para educar que tuvimos que suplir. Tuvimos que establecer grupos de claustros de maestros en los jueces, en los notarios, en los fiscales, y estos se hicieran la responsabilidad de reproducir en sus provincias esta capacitación que recibían centralmente en La Habana. Y referente a las estaciones, la enseñanza a través de las estaciones, yo quería preguntarle, porque bueno, si realmente hizo referencia a la parte procesal, pero a mí, pensando aquí sentado, digo, también es aplicable a otras materias, porque por ejemplo en metodología jurídica yo lo aplicaría, me aventaría a aplicarlo en cuanto a los métodos, las técnicas y hacer ese tipo de evaluación grupal o estacional en estas circunstancias. Pregunto, ¿ha estudiado o ha tenido experiencias en otras materias o que quiera compartirnos? Muy amable. Gracias por la intervención. Bueno, sí, sin ánimo de generar contradicciones, sino contrastes desde el punto de vista evidentemente académico, de lo que se trata es, pues de lo que se trata es de generar lo que viene siendo el planteamiento aspiracional con lo que está sucediendo. Es decir, yo entiendo que se pueda generar un diseño de un programa, pero probablemente el diseño de ese programa se encuentre en un escritorio que está ajeno a lo que viene siendo una realidad y probablemente esté buscando otro tipo de objetivos. Me queda muy claro que esto no se está generando por una circunstancia de ignorancia o de omisión, simple y sencillamente, probablemente, quiero pensar, que los objetivos se están yendo por el lado que no debieran de ser. ¿Qué quiero decir con esto? No se está satisfaciendo lo que viene siendo la capacitación. Sí, estamos tratando de ser bastante, quiero decirlo de alguna manera, bastante burda, inmediatistas. Si yo curso una maestría y lo cursan determinado número de jueces y secretarios, entonces ya está bien capacitado el tribunal. Sí, ¿por qué? Porque se presume que si tienen un grado académico, tienen un nivel de conocimientos más amplio que les ayuda a resolver lo que vienen siendo sus problemas y por lo tanto ya cumplimos lo que viene siendo los mandatos o los derechos y obligaciones planteados en tratados internacionales. Y no va por ahí. Sí, me parece que tiene que ser una circunstancia específica. Y yo sí creo, yo sí advierto que no se está considerando a quien se está educando. Sí, por ejemplo, en ciertos tenores, con ciertos diseños muy claros y muy específicos, pues el primero que se queja es el alumno. Oye, pero ¿y yo qué hago aquí? Sí, esto no me sirve, es más, no lo comprendo. Sí, me estás quitando el tiempo y vengo de mala gana. Sí, ahora, súmenle ustedes que están en por ejemplo, como la situación hipotética que ojalá y fuera parte de un personaje ficticio de una novela de Elmer Mendoza y desgraciadamente no es así. Es una situación que estamos viviendo en el cotidiano. Sí, el operador jurídico que está presionado por 20 partes. Sí, aparte, padre de familia, madre de familia, hijos, etcétera, y la situación que estamos viviendo en el cotidiano, la violencia sistemática, en donde si yo soy operador jurídico, ustedes saben que en algunos circuitos los magistrados están supercustodiados precisamente por la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta circunstancia? Yo creo que no se están cumpliendo ciertos factores, ¿no? Me parece que la manera como se están evaluando los resultados no son los adecuados. Sí, creo que va por ahí. Perdón. Bueno, no se escucha esto, ¿verdad? Es un honor poderlos acompañar en el Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación. El día de hoy, junto con mi coinvestigadora Marcela Palacios Segura y quien les habla, Jesús Eduardo Sanabria Moyano, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, tenemos el gusto de presentarles a ustedes el resultado de una investigación abordada, desarrollada al interior de la Universidad Militar Nueva Granada y el Semillero de Investigación en Artificial Intelligence and Human Rights. La propuesta surge de un problema
que fue detectado en el interior de la clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al interior de esta clase logramos identificar que los estudiantes tenían un problema en el momento de identificar cuáles eran las sentencias que podrían coayudar a solucionar un caso hipotético de violación de derechos humanos al interior de la Corte Interamericana. Por tanto, le doy paso a mi coinvestigadora para que presente el estudio o el método de la investigación jurídica del análisis jurisprudencial al interior de la Corte Interamericana, para luego explicarlo desde la ingeniería cómo la inteligencia artificial puede contribuir a este objetivo. Bueno, como muy bien lo ha establecido el profesor investigador, al interior de la clase de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en el semillero Artificial Intelligence and Human Rights, del cual hago parte, es fundamental el estudio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, dentro de nuestro proceso de formación, nos apoyamos mucho en el método de análisis jurisprudencial, para el cual se requiere la identificación de espacios convencionales y la construcción de líneas jurisprudenciales que parten de un problema jurídico, el cual por lo general está relacionado con la responsabilidad de los Estados por el incumplimiento de las obligaciones internacionales. Dentro del método de análisis jurisprudencial, nos centramos en el estudio de las decisiones adoptadas por determinado órgano judicial, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principalmente estudiamos tres tipos de líneas jurisprudenciales: la sistematización pedagógica, la línea ferenda y la línea lata. En lo que se refiere a la sistematización pedagógica, podemos evidenciar que es un método desarrollado por parte de los investigadores cuando quieren describir las decisiones adoptadas por el órgano judicial frente a un tema concreto. Frente a la línea ferenda, encontramos que es aquella que se desarrolla con el fin de especificar por qué el órgano judicial tomó una decisión, pero se debió haber adoptado otra metodología u otro argumento. Estos principalmente se dan en los salvamentos de voto por parte de los magistrados, en los cuales exponen cuál era su postura frente a la decisión que tomó la Corte. Y por último podemos encontrar la línea lata, que es aquella en la cual se busca predecir la decisión. Esta la utilizamos mucho toda vez que a partir de esos argumentos podemos definir o presentarle a la Corte cuál sería la decisión que se debía adoptar. Con el fin de construir la línea jurisprudencial es necesario identificar unos pasos para desarrollar adecuadamente la investigación. Con el fin de desarrollar ello, entonces el investigador debe tener en cuenta 5 aspectos. El primero de ellos es identificar un problema jurídico. Por lo general está relacionado, como lo mencionaba anteriormente, con la responsabilidad internacional de los Estados por el incumplimiento de obligaciones, así como también con los estándares internacionales de protección que ha establecido la Corte Interamericana. Este problema jurídico, como lo explica el doctor López Medina, debe caracterizarse por ser concreto, es decir, que se pueda dar una respuesta directa. En segundo lugar, encontramos que se debe seleccionar las sentencias relacionadas con el tema, es decir, si el investigador quiere hablar sobre, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En tercer lugar, se deben identificar los espacios citacionales y los estándares de protección, es decir, el conjunto de sentencias que en su totalidad están hablando sobre determinado derecho humano. Una vez se han identificado estos espacios citacionales, el investigador procederá a clasificar las sentencias según respondan al problema jurídico. Es decir, al momento en que él lee las sentencias va a determinar si es una fundadora de línea, es decir, que es la primera que hace referencia al problema jurídico, si es una confirmadora de principio, que pues si bien se remite a la fundadora de línea, desarrolla nuevas interpretaciones frente al derecho, o si es una reconceptualizadora, la cual busca cambiar lo que ha definido la Corte en cierto punto. Una vez puede clasificar las sentencias, el investigador construirá la línea jurisprudencial y la va a graficar de tal forma que sea posible identificar cuál ha sido el criterio decisorio de la Corte frente a determinado derecho. Como por ejemplo nosotros lo hemos desarrollado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual habla sobre la libertad de expresión, donde tenemos las principales sentencias que describen las generalidades de este derecho y cuáles son los estándares de protección que ha fijado la Corte Interamericana para su desarrollo. Aquí nosotros llegamos al punto de cómo buscamos las sentencias. Qué tan difícil es para el investigador encontrar el insumo para desarrollar su investigación. Entonces, en primer lugar, tenemos el buscador tradicional de la Corte, donde podemos encontrar las sentencias por estado, por años, el orden y por búsqueda de palabras claves. Asimismo, se ha desarrollado por parte de la Corte Interamericana la herramienta Digesto, en la cual busca desarrollar cuáles son los principales puntos de los derechos
Esta herramienta únicamente incluye el artículo 1, 2, 4, 8 y 25 de la Convención Americana, es decir, no están todos en su totalidad. Otra herramienta es Login Themis, sin embargo está reservada exclusivamente para los funcionarios de la Corte Interamericana. Y por último encontramos la herramienta que ha desarrollado la Corte en alianza con la Suprema Corte de México, en la cual se pueden encontrar algunas sentencias. Otros buscadores que están en la base de datos, por ejemplo, de nuestra universidad, es Lexbase y Vilex, donde podemos filtrar la búsqueda de sentencias y allí encontrar los textos correspondientes. Sin embargo, no existen herramientas que a nosotros como investigadores o como estudiantes de Derecho nos permitan identificar estándares de protección en la Corte Interamericana, que en sí es el propósito de la construcción de la línea jurisprudencial. Por lo tanto, esta labor nos lleva bastante tiempo y a veces es complicado encontrar cada una de las citas que necesitamos. En relación con ello, hemos decidido combinar con los métodos de ingeniería con el fin de encontrar una respuesta al problema planteado. Como lo indica mi coinvestigadora, para desarrollar este problema jurídico, eminentemente del acceso a la información, pues nos aliamos con ingeniería, en este caso con Ingeniería Multimedia, un programa de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, que tiene un grupo de investigación que se llama Acceder. ¿Con qué fin? Con el fin de desarrollar una investigación multidisciplinaria, combinar el saber científico de la ingeniería multimedia con un método de análisis jurisprudencial que es propio del derecho, para tener una herramienta que facilite el acceso de la información que se constituye a veces en un problema jurídico, no solamente para los estudiantes, para los abogados que litigan, sino también para los mismos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, con Ingeniería Multimedia hemos decidido crear este sistema semiautomático de navegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Con qué fin? ¿Y por qué semiautomático? Porque evidentemente, como principio de nuestro grupo de investigación, nosotros sabemos que debemos de crear, primero, herramientas que funcionen y dos, herramientas que no lleguen a reemplazar al ser humano, sino que creemos que la inteligencia artificial es un apoyo y soporte para las funciones que nosotros tenemos como abogados. En virtud de ello, hemos pensado, primero, en una herramienta que sea multiplataforma, es decir, que se pueda acceder desde diferentes medios, ya sea en una tablet, en un celular, en una computadora y desde cualquier parte poder acceder a la información de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Un modelo escalable. ¿Qué implica esto? Que pueda ser replicado a otros tribunales internacionales de derechos humanos o a unas cortes nacionales de protección de derechos humanos, Cortes Supremas de Justicia, Cortes Constitucionales para el caso colombiano, y que sea asequible. Sobre todo la importancia de que el abogado se sienta familiarizado con una herramienta que le va a dar una certeza jurídica del insumo en el cual está necesitando para resolver un problema jurídico. Por tanto, la herramienta debe ser pensada, y esto es algo que cuando uno combina los métodos desde el derecho y habla con un ingeniero para desarrollar una herramienta por una ingeniería para abogados, uno siempre tiene que tener unos puntos en común, y es que ¿cuál va a ser el fin? No siempre lo que quiere el abogado es lo que se puede hacer desde la ingeniería, y viceversa, no siempre el ingeniero entiende lo que el abogado quiere en el uso de la herramienta. Entonces, los puntos claves o los puntos críticos para llegar a combinar estos dos métodos es el organizar, relacionar, clasificar, filtrar y optimizar como objetivos de una herramienta que sea viable para nosotros y que también desde la ingeniería tenga un saber científico aplicable. ¿Cómo lo ve un ingeniero? Un ingeniero lo ve de la siguiente forma. Las sentencias se redactan citando otras decisiones de la misma Corte Interamericana. Ya sabemos que la Corte Interamericana es un sistema de precedentes que para resolver un caso, una decisión, acude a sus sentencias anteriores. Por eso lo ve un ingeniero en un gráfico así, en una serie de sentencias, de documentos que se relacionan y se conectan entre sí. Y hay algo, y es que cuando se conectan estas sentencias, hay una razón detrás de esa conexión. Y por eso, desde la analítica de datos, se ha creado un sistema de citaciones que maneja la Corte Interamericana, pueden evidenciar cuáles son las sentencias influyentes y relevantes que deben ser tenidas en cuenta de los investigadores al momento de realizar el análisis jurisprudencial. Y todo ello a través del sistema de citación. Hemos hecho
ya los primeros avances del ejercicio de la herramienta. En estos momentos tiene 4 derechos convencionales, teniendo en cuenta que la Convención Americana tiene 23 derechos desarrollados a lo largo de su jurisprudencia, que son alrededor, al día de hoy, 384 casos, que siempre es un volumen grande de información para procesar, y ahí es donde está el problema para un abogado, leerse todas estas sentencias para identificar cuáles son las que le pueden contribuir a su análisis o su documento de investigación o problema jurídico detallado. Hemos desarrollado frente a 4 derechos, son 100 sentencias y alrededor de 410, digamos, la identificación de citaciones entre esta interacción de las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Eso qué me da como resultado y cómo me lo grafica la herramienta? Como todas las sentencias que tienen una conexión entre sí, vemos algunas diferencias entre los colores porque entendemos que la Corte Interamericana ha tenido diferentes periodos de jueces y en esos periodos pues cambia de pronto la tendencia de algunos argumentos o alguna posición, y hemos identificado cómo son las conexiones. Los círculos más grandes significa hacia la relevancia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha desarrollado entonces un buscador que le permite al usuario detectar cuáles son las sentencias que le hablan por un derecho en específico, en este caso el de la libertad de pensamiento y de expresión, cuál es la sentencia en una manera de resumen que podría, digámoslo, en un caso análogo, para poderlo aplicar, pues le va a ayudar mucho esa información resumida al investigador o al usuario de la herramienta. Y con ello hay algo que la plataforma le permite al investigador dar 3 escenarios. Uno, identificar las sentencias más citadas, que eso le permite mirar cuáles fueron las primeras sentencias en sí. La línea jurisprudencial, cuando se construye, casi siempre las más citadas son las que son fundadoras de línea. Las sentencias más relevantes son aquellas sentencias que le van a dar un impacto a su problema jurídico porque son las que mejor están rodeadas. Eso es algo de aquel dicho popular que dice que dime con quién andas y te diré dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, eso implica en este factor de la relevancia. Las sentencias no solamente son las más citadas, sino las que pueden llegar a impactar a los nuevos casos hacia futuro. Y la multiresolución, que es la tercera técnica de esta herramienta, es la que le va a permitir al usuario también detectar cómo entender la herramienta y, sobre todo, este detalle. Y es recomendar al usuario cómo explorar el grafo. Cuando hemos visto los grafos, hay unas sentencias que se interactúan entre sí y hacen unos ciertos grupos especiales. Esos grupos especiales permiten identificar en un gran grafo, esos grupos especiales A y B, permiten identificar espacios convencionales que a la larga son estándares de protección de derechos humanos y queda para el usuario describirlos o identificarlos a partir de su lectura, y ahí es donde encuentran los estándares de protección. Por ejemplo, hemos desarrollado en el caso de la libertad de pensamiento y de expresión, estas son las sentencias que nos arroja la herramienta como las más importantes para el desarrollo. Ya le queda al investigador identificar en cada una de ellas y dependiendo de su caso, de su problema jurídico, cuál va a ser la línea para responderla, pero es un insumo muy importante que en una fracción de segundos le dé un resultado de cuáles son las sentencias más relevantes. Por tanto, las conclusiones. Primero, el método de análisis jurisprudencial en la Corte Interamericana es visible, aunque los jueces de la Corte Interamericana, y esto la doctrina no lo ha escrito mucho, y es que sí utilizan un método de análisis jurisprudencial para el desarrollo de algún problema o de algún caso que se le lleva a la Corte Interamericana en el manejo de la responsabilidad internacional. Y lo aplican, aunque no son muy conscientes de ello, pero se logra identificar en el uso de la jurisprudencia. Esta herramienta representa los espacios citacionales y la agrupación en espacios convencionales. Eso es algo que a partir de las citaciones nos da a identificar que las sentencias en sí se agrupan por alguna razón y por eso logramos identificar eso, y eso es algo que impacta mucho en el investigador y en el usuario de la herramienta. Y en el tercer punto, por eso, los usuarios en la fase de experimentación que hemos desarrollado en la Universidad Militar Nueva Granada, en esta fase con estudiantes, hemos identificado que se reduce un 30% del tiempo de la dedicación a la búsqueda de la jurisprudencia relevante para un caso. Hemos hecho los experimentos, hemos hecho las pruebas y claro, el usuario cuando interactúa con la herramienta le permite mucho más rápido que los buscadores tradicionales que explicamos en el inicio, identificar cuáles son las sentencias que le van a resolver su caso. Y eso es un insumo supremamente importante y un factor en el tiempo de la eficiencia de una herramienta que nos permite hacer nosotros tomar mejores decisiones y mucho más rápidas. Y lo tercero,
La cuarta conclusión, que eso es algo hacia futuro, la posibilidad de detección automática de los estándares de protección de derechos humanos convencionales. Como lo dije en el inicio, es un sistema semiautomático porque necesita de la interacción del ser humano, que es un usuario, y también de la herramienta. Pero a futuro es posible hacer una detección automática de esos espacios convencionales para crear templates en las decisiones que puedan utilizar los jueces de la Corte Interamericana como de los usuarios. Es decir, que cuando vayan a proyectar una decisión, ya poder tener ese soporte jurisprudencial que lo va a llevar a tomar una decisión. Entonces, es un honor, es un gusto haber compartido con ustedes. Espero que les haya gustado este trabajo de investigación. Estamos atentos a sus comentarios, a sus observaciones, a la posibilidad de integrarnos para ampliar este proyecto de investigación. Dejamos nuestros datos de contacto y muchos saludos desde Colombia. Agradecemos a nuestros colegas colombianos que de alguna manera están presentes aquí en nuestro Congreso a través de su presentación en video y efectivamente, como ellos lo mencionan, los invitamos a que cualquier duda o pregunta los contacten. Si no alcanzaron a anotar los datos, se pueden acercar con Carlos o Ana para que los apoyen con los mismos. Bueno, ahora, aprovechando que tengo el micrófono, te respondo. Estoy trabajándolo actualmente en Derecho Procesal y como estamos en transición prácticamente a las audiencias y a la oralidad en todas las áreas del derecho, familiar, civil, penal, desde luego, mercantil, laboral, desde luego, pues considero que es aplicable. Y bueno, sí los invito y con mucho gusto, quien lo desee, me gustaría compartirles el material que tengo sobre el diseño de estaciones para que ustedes vean, piensen cómo podrían aplicarlo en sus áreas. Ok, y bueno, ya el próximo congreso ya estaríamos platicando también sobre eso, sobre los resultados, que es muy importante también esa parte. Tenemos poco tiempo. ¿Una pregunta más? ¿Tenemos espacio o no? ¿Una o dos preguntas más, si alguien del público? Sí, acá, por favor. Les pedimos que sean breves. Sí, muchas gracias. Precisamente se relaciona a su exposición. Me llama mucho la atención de ese planteamiento de hacer un diseño de estaciones. La pregunta, ¿está pensado el diseño de estaciones, el mismo diseño para el Poder Judicial que para la Procuraduría, que para la Defensa? Porque creo que los objetivos de cada uno de ellos es diferente, ¿no? Eso por una parte y otra. No sé si ya tengan alguna evaluación de la praxis, de la práctica, porque muchas veces cuando quizás haya un cambio en cuanto a Ministerio Público, que no es el mismo que conoció en la parte inicial, en la etapa intermedia y en la etapa de juicio, puede que haya ahí un problema de comunicación, no solamente en la cuestión del planteamiento sustantivo y adjetivo, sino sobre todo en algo que es muy importante, que es la cuestión de la estrategia de litigación que se va a llevar a cabo en la etapa de juicio precisamente. Gracias. Gracias. Efectivamente, como lo menciona, se tiene que tomar el perfil, se tiene que tomar en cuenta el perfil para yo realizar el diseño de mi estación. El diseño es lo que más trabajo implicaría. Y sí tengo que tomar en cuenta, bueno, si es para el Poder Judicial, pues tengo que ver específicamente qué perfiles requieren, como lo señalaba la doctora María Elena. Si me voy a la Procuraduría, pues son otros perfiles, otro tipo de estaciones las que podría implementar. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta de esto y sobre todo como trato de aplicar enseñanza también situada, pues tengo que situarlos en el contexto en el que ellos se desenvolverían. Entonces sí, eso es muy importante. Y bueno, si lo he probado, actualmente el prototipo se encuentra en validación, entonces se está probando. Y en clase, eso sí lo he hecho y creo que funciona bastante bien.